que tiene el organismo a diferentes condiciones que presenta y cómo se cambian, ¿no es cierto?, estos procesos metabólicos que hemos revisado. Vamos a partir primero con un estado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la nutrición, que es la obesidad, en que en este estado, ¿no es cierto?, hay un gran ingreso de nutrientes al organismo, de tal manera que en los periodos entre comidas no ocurre lo que nosotros veíamos ayer, ¿no es cierto?, de que había una degradación de triglicéridos en algún momento para mantener el funcionamiento durante esos periodos de ayuno temprano que hablábamos. Aquí esto no va a ocurrir porque la persona está muy bien alimentada y por lo tanto todo lo que viene de la dieta le va a servir para mantenerse durante esa fase de ayuno y no va a necesitar utilizar las reservas que había almacenado previamente. También, como existe un exceso de ingreso de alimento, vamos a tener que la glucosa básicamente se va a destinar a la formación de lípidos y también la presencia de aminoácidos, ¿no es cierto?, provenientes de proteínas, también se va a destinar a la síntesis de lípidos. Por lo tanto, en este estado vamos a tener un alto síntesis de triglicéridos principalmente y de colesterol a nivel del hígado, lo cual va a generar que se produzcan muchos VLDL, que son estas lipoproteínas de baja densidad que permiten transportar esta grasa a los distintos tejidos. También esta grasa, ¿no es cierto?, se va a acumular obviamente en el tejido adiposo, que empieza a almacenar una gran cantidad de estos elementos. Lo que veíamos ayer, por ejemplo, el lactato producido por tejidos, ¿no es cierto?, por ejemplo, como los glóbulos rojos, va a ser enviado al hígado y acá también va a colaborar con carbonos para la síntesis de grasa. Por lo tanto, existe un notorio aumento, ¿no es cierto?, en la producción de grasa y eso va a producir que se guarde en gran cantidad en el tejido adiposo. También va a provocar un efecto directo en el hígado, que es el problema de generar un hígado graso también, que no es la condición más saludable de funcionamiento para el hígado. También el continuo ingreso, ¿no es cierto?, de tanta cantidad de glucosa, ¿no es cierto?, continuamente produce una elevación de la insulina. Y a largo plazo eso va a ir generando lo que se llama una resistencia a la insulina, en que el organismo, para poder lograr el mismo efecto de hacer ingresar la glucosa a los tejidos que produce la insulina, debe generar mucha más insulina de la que generaba habitualmente, porque existe una baja afinidad, por una parte, de los receptores que captan la insulina, y también se produce una deficiencia en la respuesta que dan esos receptores al conectarse la insulina con ellos, de tal manera que no se produce los suficientes transportadores que permitan ingresar la glucosa al interior de lo que es el tejido, ¿no es cierto?, graso, principalmente, y músculo y también del hígado. Ya va a, de hecho, el tejido que más se ve afectado es el músculo esquelético, que deja de recibir una muy buena cantidad de glucosa, ya que queda en la sangre, y a largo plazo eso puede traducirse después en una diabetes cuando ya el organismo empiece a producir en forma deficiente la insulina, producto de este continuo generación de grandes cantidades para poder compensar esta resistencia que se genera en las personas que tienen obesidad. De hecho, eso está relacionado también con el mismo tejido adiposo, genera una serie de compuestos, ¿no es cierto?, que van a inducir también esta resistencia a la insulina. De hecho, produce una hormona que se llama la resistina, que va a influir en este proceso de cambio de la respuesta de los receptores de insulina a la hormona. También hay un factor
de necrosis tumoral de tipo alfa que aumenta bastante su expresión en el tejido adiposo y se piensa que ese factor está relacionado también con esta producción de resistencia a la insulina. ¿Ya? Por lo tanto, definitivamente la obesidad, como lo vamos a ver a continuación igual, es un paso que puede conducir a la diabetes. Acá tenemos justamente la diabetes mellitus no dependiente de insulina, que es una diabetes, ¿no es cierto?, que se caracteriza, como hablaba anteriormente, porque hay insulina, el páncreas secreta insulina, pero los receptores no funcionan en forma adecuada y por lo tanto no logran cumplir acabadamente su labor cuando se unen con la insulina y no promueven adecuadamente el ingreso de la glucosa, principalmente a tejido muscular, hígado y tejido adiposo. Y por lo tanto va provocando paulatinamente un acúmulo, ¿no es cierto?, de glucosa en la sangre. Y como les decía anteriormente, a medida que va avanzando esta enfermedad, cada vez el páncreas debe producir más insulina para tratar de ingresar esta glucosa a los tejidos y por lo tanto, inevitablemente las células del páncreas se van deteriorando y puede llegar un momento en que se deterioren de tal forma en que ya no haya producción adecuada de insulina. De hecho, la diabetes tipo 2 se desata, ¿no es cierto?, ya cuando el organismo no produce insulina suficiente para vencer esta resistencia. De hecho, esta diabetes tipo 2 básicamente es tratada con con variados medicamentos que tienen que ver justamente en mejorar lo que es la afinidad de la insulina por los receptores, ¿ya? Porque durante mucho tiempo estas personas siguen produciendo insulina, pero a largo plazo, si no es tratado, dejan de producirla y disminuye notoriamente su generación también, de tal manera que ya no pueden resistir, no pueden compensar esa resistencia que tienen los receptores de insulina. Como dice ahí, se caracteriza por altos niveles de insulina, producto, insisto, de eso que es para compensar la resistencia que se produce en los receptores. Ahora también esto produce, ¿no es cierto?, que cuanto más insulina se produzca, se ha comprobado que se producen menos receptores. Ya cuanto más cantidad de insulina hay en la sangre, los tejidos van a producir menos receptores y por lo tanto van agravando lo que es esta resistencia a la insulina. De tal manera que se va a caracterizar, ¿no es cierto?, por una hiperglicemia. Vamos a tener aquí cuando ingrese, ¿no es cierto?, la glucosa al organismo, ¿no es cierto? Por una parte, va a tratar, ¿no es cierto?, de transformarlo en glucógeno, eso va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir produciendo una gran cantidad de grasa también, porque hay mucha glucosa circulante, por lo tanto vamos a tener que hacer algo con ella y se traduce, ¿no es cierto?, en lo que es la síntesis de mayor cantidad de grasa. Por lo tanto, una característica del diabético justamente es el alto nivel de VLDL en la sangre. Ya tienen, además de una hiperglicemia que se acumula en la sangre, ¿no es cierto?, vamos a tener una hipertrigliceridemia que se llama, que se debe al aumento de las VLDL y también hay un aumento notorio de síntesis de ácidos grasos en el hígado, producto de este exceso de glucosa. Por lo tanto, tenemos también una acumulación de triacilgliceroles en el tejido adiposo, porque la insulina, como hay insulina, no hay degradación de lípidos a nivel del tejido adiposo, no hay lipólisis, sino que se ve favorecida lo que es la lipogénesis y por lo tanto se acumula en gran cantidad en la sangre los triacilgliceroles también, que son producidos por el mismo hígado y no ingresan al tejido adiposo, porque la insulina impide eso, porque acá adentro hay mucha grasa sintetizada también.
Y aquí, ¿no es cierto?, también no hay que recalcar también que a pesar de que la glucosa no llega a los tejidos en forma adecuada, llega en muy escasa, ¿no es cierto?, producción, hay que podríamos tener la alternativa de formar cuerpos cetónicos, pero eso no ocurre en la diabetes mellitus tipo 2, salvo ciertas ocasiones muy especiales cuando hay un ayuno prolongado de la persona que tiene diabetes tipo 2, puede generar cuerpos cetónicos, pero en condiciones normales, entre comillas, de normalidad para el diabético, ¿no es cierto?, no va a producir cuerpo cetónico porque como hay todavía insulina, no hay degradación de ácidos grasos, sino que solamente hay síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, no podemos formar cuerpo cetónico y eso también agrava más lo que es la condición de energía del organismo y por lo tanto el diabético se siente con muy poca fuerza para funcionar, principalmente a nivel del tejido muscular. También recordar que esta enfermedad es una enfermedad que es de lento progreso. Cuando se descubre, muchas veces ya la persona lleva años en que ha ido avanzando este proceso, iniciando primero con esa resistencia a la insulina, cada vez se hace más fuerte hasta que se declara ya lo que es la diabetes propiamente tal, en que ya disminuye notoriamente el funcionamiento del páncreas para secretar la insulina. Ahora el exceso de glucosa va a producir una serie de daños en el organismo. Por ejemplo, a nivel de los riñones hay un trabajo tremendamente agobiante para los riñones, ¿no es cierto?, para tratar de eliminar la glucosa y por lo tanto este tejido se ve dañado muy fuertemente. Por lo tanto, es muy común que el diabético además tenga después una insuficiencia renal. También el exceso de glucosa daña, ¿no es cierto?, lo que es el funcionamiento correcto del endotelio, de los capilares, y eso dificulta mucho lo que son los procesos de cicatrización. Por lo tanto, eso también redunda, ¿no es cierto?, que una característica del diabético es el riesgo de que una herida no sane bien, ¿no es cierto?, y pueda desarrollar en algún momento un cuadro infeccioso que implique la necesidad de amputar alguno de sus extremidades, generalmente, que es donde más ocurren estos procesos. Otra condición que se genera acá con la diabetes, ¿no es cierto?, va a ser el daño que se produce a la vista, ya por el exceso de glucosa. Esta glucosa produce en las neuronas que están asociadas, ¿no es cierto?, no solamente del nervio óptico, pero también de otras partes, que se genere una sustancia que se llama el sorbitol. La glucosa, en vez de ser utilizada por la célula, como hay tanto exceso y a nivel del cerebro no hay problema de ingreso mayormente de glucosa, esa sigue ingresando a la célula, se va a transformar en sorbitol y el sorbitol es un compuesto que va a absorber mucha agua y por lo tanto se generan edemas a nivel de las neuronas que provocan que no funcionen de manera correcta. Y uno de los efectos de esto es justamente que pueden causar ceguera, ¿ya? Acá vamos a tener la otra diabetes, ¿no es cierto?, que es la diabetes por ausencia de insulina, que ocurre normalmente en individuos más jóvenes, en niños generalmente se produce, pero también se puede producir eventualmente en personas adultas. Ya no es exclusivo de los niños, pero es mucho más común en ellos. En cambio, la diabetes tipo 2 es más común en personas de edad adulta, aunque cada vez, debido a la mala nutrición que tenemos en realidad, cada vez está apareciendo la diabetes tipo 2 a edad más temprana, lo que es bastante preocupante. Ahora, igual, en el caso de la diabetes tipo 2 hay un índice importante genético en la causal, ¿no es cierto?, de la generación. Y el otro factor que es muy, obviamente, preponderante en la diabetes tipo 2 es la obesidad, que es lo que habíamos hablado ahí. En el caso de la diabetes tipo 1, como les digo, es más bien en personas, en adolescentes normalmente se da, o en niños, y se piensa que está relacionado muchas veces han encontrado algunas correlaciones con infecciones, ya que esos niños han sufrido algún tipo de infección previa que algo altera el sistema inmune que ellos tienen
y este sistema inmune va a atacar a las células betas del páncreas y por lo tanto se van a eliminar las células beta y no va a haber secreción de insulina. ¿Ya? Acá, a diferencia de la diabetes tipo 2, no hay producción de insulina. ¿Ya? Dado eso, ¿no es cierto? Como no hay insulina, en el hígado va a estar funcionando en distintas condiciones de lo que teníamos en el caso de la diabetes tipo 2. De hecho, va a ser un hígado gluconeogénico, es decir, va a favorecer la síntesis de la glucosa porque la insulina promueve justamente la gluconeogénesis. O sea, perdón, la insulina promueve la glucólisis, pero al no estar la insulina, se favorece la gluconeogénesis y por lo tanto vamos a estar utilizando aminoácidos, el lactato, ¿no es cierto?, para la producción de glucosa, para tratar de compensar esta falta que tienen los tejidos, pero como los tejidos no pueden ingresar esta glucosa, esta se empieza a acumular en la sangre. También va a ocurrir, ¿no es cierto?, como no hay insulina, va a haber degradación de lípidos, ¿no es cierto?, va a ocurrir lipólisis principalmente del tejido adiposo para producir cuerpos cetónicos, que va a ser la alternativa que van a tener para producir energía al no poder ingresar en absoluto la glucosa a estos tejidos como hígado, músculo, ¿no es cierto?, tejido adiposo y otros tejidos más. Y estos cuerpos cetónicos se van a acumular, lo mismo las grasas que provienen de esta lipólisis también se van a acumular en la sangre, por lo tanto es característico, ¿no es cierto?, también una hipertrigliceridemia en los diabéticos tipo 1. También hay altos valores de VLDL, porque como hay una acumulación de ácidos grasos en la sangre, muchos de esos se guardan en el hígado y se transforman en triglicéridos que después se envían vía los VLDL, ¿no es cierto? Y se produce aquí, bien importante, una hiperquilomicronemia también, es decir, hay una producción exagerada de kilomicrones, que son los que transportan la grasa desde el intestino hacia el interior del organismo, porque la enzima que degrada, ¿no es cierto?, depende de la insulina y por lo tanto hace que aumenten. Ahora estos triglicéridos se acumulan mucho en la sangre por un proceso que en alguna vez hablamos nosotros, que se acuerdan que había una proteína que se llama la lipoproteína lipasa, que está en los capilares, y esa lipoproteína lipasa se activa por la insulina. Por lo tanto, como no tenemos insulina, no funciona en forma correcta la lipoproteína lipasa y por lo tanto no podemos hacer ingreso de estos triacilgliceroles a los tejidos, porque esa lipasa, ¿se acuerdan que los desarmaba y permitían que ingresaran, por ejemplo, al tejido adiposo? Eso no va a ocurrir porque no está la insulina. Y además, insisto, que están aumentados los kilomicrones, por lo tanto, esos son los que llevan una gran cantidad de triacilgliceroles, pero no logran que ingresen a los tejidos. Lo mismo con la glucosa no logra ingresar y se acumula notoriamente, ¿no es cierto?, en lo que es la sangre. Ahora, la diabetes tipo 1 tiene una evolución mucho más rápida que la diabetes tipo 2, ya porque en la diabetes tipo 2 generalmente todavía el organismo tiene cierta capacidad para ingresar la glucosa, pero acá estamos totalmente anulados porque no hay nada de insulina. Y en este caso la única alternativa justamente es un tratamiento en base a insulina, que requiere todo después un proceso de adaptación para colocar la dosis justa también, se fijan, porque igual si nosotros agregamos mucha insulina, vamos a promover todos los procesos que son de formación de grasa en el organismo y por lo tanto no es saludable tampoco para la persona. Entonces eso es un proceso bastante complejo de ajuste y además la persona tiene que tener una dieta bastante estricta para evitar que ocurran estos excesos, ¿no es cierto?, de que nos vayamos hacia la síntesis de mucha grasa cuando está en tratamiento insulínico en el fondo.
Aquí ya vamos a pasar a otro tema, que es ya un tema en el estado de condición normal, que es el ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio a nivel muscular va a depender de una serie de factores, ¿no es cierto? Principalmente del tipo de tejido que vamos a tener y también del tipo de ejercicio que se va a hacer. Ya hay tejidos musculares que están adaptados para hacer movimientos, ¿no es cierto?, de fuerza y cortos en el tiempo, ¿no es cierto? Y hay otros que están acostumbrados a mantenerse continuamente funcionando. Por ejemplo, todo lo que es musculatura a nivel de postura, significa que todo el santo día están haciendo trabajo. En cambio, lo que es musculatura de brazos, de pierna, ¿no es cierto?, se van a utilizar solo cuando nosotros hagamos movimientos determinados con estas partes del cuerpo. Por lo tanto, ahí hay diferencia también en la composición de fibras que conforman este tejido muscular. Hay muchos movimientos que se realizan básicamente como un proceso de tipo anaeróbico. Los ejercicios que son cortos, que pueden ser de mucha fuerza, pero de corta duración, solamente trabajan como fuente de energía para ese músculo con la fosfocreatina y con la glucosa mediante glucólisis. Por ejemplo, si uno lo vemos a nivel de lo que es deportista, las personas que hacen levantamiento de pesas son movimientos cortos de mucha intensidad, pero que no duran mucho en el tiempo. Por lo tanto, a ellos les es suficiente lo que es la energía de tipo anaeróbica. Por lo tanto, ese músculo puede estar produciendo bastante lactato que se envía, ¿no es cierto?, hacia el hígado para hacer de nuevo la glucosa por gluconeogénesis y se devuelve, ¿no es cierto?, al músculo para su trabajo. Si se hace un ejercicio ya más intenso, por ejemplo, un maratonista que tiene que correr durante mucho tiempo, vamos a requerir, ¿no es cierto?, que se haga un completo proceso de respiración celular. ¿Se fijan? Ahora, acá también el músculo puede recibir aporte de ácidos grasos para obtener energía. También puede recibir el aporte de cuerpos cetónicos también que le permiten utilizarlos, ¿no es cierto?, y producir energía. Ahora, cuando se produce en el ejercicio, ¿no es cierto?, cuando hay ejercicio aeróbico, se utiliza primero la glucólisis del glucógeno muscular. Poco a poco va aumentando la lipólisis una vez que el glucógeno muscular baja en su contenido, ¿no es cierto? Y se empiezan también a producir cuerpos cetónicos, cuando ya se hace un ejercicio más intenso y de más duración. Pero a diferencia de otras cosas que hemos visto como en la diabetes y todo eso, los cuerpos cetónicos no se acumulan porque el músculo los utiliza para producir energía. Por lo tanto, no hay problema de exceso de cuerpos cetónicos en la sangre que pudiesen producir una acidosis, como es en el caso de la diabetes, porque el músculo se encarga de utilizarlo. Ahora también, por ejemplo, en el caso de la utilización del glucógeno, ¿no es cierto? El glucógeno depende de glucosa que le llegue, ¿no es cierto?, en algún momento al tejido muscular y lo almacena inmediatamente en lo posible como glucógeno. Entonces, por ejemplo, cuando hay algunos tipos de ejercicios exhaustivos que son muy, por ejemplo, la gente que hace caminatas muy largas, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, son pausas en que se asegura que de esa manera, en esa pausa, se vuelve a alimentar, ¿no es cierto?, con contenidos que sean ricos en glucosa, y eso permite reabastecer el músculo con glucógeno que le permite seguir funcionando con su contracción muscular normal, ¿ya? Eso puede ocurrir igual, que son pausas cada cierto tiempo para recuperar lo que es el carbohidrato y recuperar lo que es el glucógeno a nivel muscular. También en el músculo se puede hacer oxidación de aminoácidos de cadena ramificada y eso produce liberación de alanina finalmente del músculo que va derecho al hígado para generar de nuevo glucosa también. Acá vamos a ver otra condición que también es una condición normal, ¿no es cierto? No es un problema como la diabetes, es algo totalmente normal que es el embarazo, ¿ya?
Aquí hay el feto principalmente su fuente de energía es la glucosa, pero también puede recibir de la madre, ¿no es cierto?, ácidos grasos, también puede eventualmente utilizar cuerpos cetónicos y también puede utilizar aminoácidos de la madre, pero preferentemente utiliza lo que es la glucosa. También en el caso de la placenta produce mucho lactato y ese lactato también puede ser enviado, ¿no es cierto?, hacia el feto para producir energía o para síntesis, por ejemplo, de glucosa, o también se envía de nuevo al hígado para hacer gluconeogénesis y devolver la glucosa hacia el feto. Pero también el feto, insisto, utiliza el lactato como fuente de energía. Ahora, en el caso, también tenemos que en la placenta, ¿no es cierto?, tenemos una sustancia que se genera que se llama el lactógeno placentario que aumenta la lipólisis para asegurarse, ¿no es cierto?, que haya degradación de lípidos que aporten ácidos grasos hacia el feto en el fondo, ¿ya? También en la placenta, y esto es bien importante por efectos que se producen durante el embarazo, la placenta produce estrógeno y progesterona que produce resistencia a la insulina, ¿ya? Por lo tanto, es bastante típico que haya resistencia a la insulina en la mujer cuando está embarazada por efecto de las hormonas. Ahora, en las mujeres que están embarazadas, tienen ahí un riesgo muy importante de producir una hipoglicemia, ya porque hay una alta demanda de glucosa por el feto, por lo tanto, en los periodos que hay entre comida, la madre puede producir una importante hipoglicemia, por lo tanto, ahí es mucho más rápido que lo normal, porque el feto constantemente está absorbiendo lo que es glucosa y también aminoácidos. También esto, en este caso, ¿no es cierto?, se van a producir altos niveles también en la placenta. La misma placenta va a producir altos niveles de glucagón cuando se produce una hipoglicemia para poder favorecer, ¿no es cierto?, lo que es la formación de glucosa en el hígado por la madre para seguir abasteciendo de glucosa a este feto. Y también esos altos niveles de glucagón son los que producen también, ¿no es cierto?, lo que es la lipólisis en la madre para asegurarse de enviarle energía al hijo ahí. Ahora, cuando se produce, ¿no es cierto?, eh, procesos en que la madre no se alimenta bien, el feto no va a tener problema. El que va a tener problema es la madre, ya cuando se produce, ¿no es cierto?, mala alimentación de la madre, de cualquier lugar del organismo, ¿no es cierto?, el feto va a lograr conseguir energía, es decir, va a haber, por ejemplo, degradación de proteínas de parte muscular, se va a degradar la grasa del tejido adiposo, se va a utilizar el glucógeno del hígado, se van a generar cuerpos cetónicos, una serie de procesos que aseguren la energía a este feto, y la que se ve perjudicada ahí es la madre, básicamente. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el proceso de la lactancia, y aquí lo mismo que hablábamos recién, en el caso cuando hay una mala lactancia, ¿no es cierto?, la que se va a ver desfavorecida también de nuevo va a ser la madre. Si hay una mala nutrición, ¿no es cierto?, no una mala lactancia, sino que una mala nutrición, en la madre va a sufrir un proceso importante de proteólisis, ¿no es cierto?, de gluconeogénesis y de lipólisis, de tal manera de asegurarse de aportar los componentes que necesita para formar la leche con la cual va a alimentar al bebé, ¿ya? Por lo tanto, ahí la que se ve siempre perjudicada es la mamá, ¿ya? Porque ahí básicamente, ¿no es cierto?, se favorece lo que es el bebé en realidad.
Aquí podemos ver algunos procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a final del embarazo vamos a tener que el producto de las mismas hormonas que se van produciendo al final del embarazo, se induce, ¿no es cierto?, la lipoproteína lipasa, que hablábamos, ¿no es cierto?, de que está a nivel de los capilares, a nivel de la glándula mamaria. Y eso favorece, ¿no es cierto?, que la mayoría de los lípidos que andan circulando por la sangre se dirijan a la glándula mamaria y acá se produzca la entrada de estos lípidos a esta glándula, porque ahí se desarrolla, ¿no es cierto?, lo que es esta lipoproteína lipasa que permite desarmar los lípidos que vienen en las VLDL y permite su ingreso al tejido. También, ¿no es cierto?, aquí hay un importante proceso de síntesis, ¿no es cierto?, que se están generando a nivel de la glándula mamaria. Necesitamos un importante aporte de glucosa porque a partir de ella es que se va a formar la lactosa. También necesitamos un importante aporte de aminoácidos que provienen del hígado, ¿no es cierto?, para la síntesis de las proteínas. Y también necesitamos un importante aporte de glucosa que sirve de fuente de carbono y de producción de NADPH, que está muy exacerbada en la glándula mamaria. La vía de las pentosas funciona a millón ahí en la glándula mamaria para producir los NADPH necesarios para producir los triacilglicéridos que necesita para formar la grasa que va a contener la leche. Ahora la principal fuente de ácidos grasos, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, también la glándula mamaria provienen de lo que es las VLDL y de los kilomicrones. De ahí es donde va a ir sacando. También bueno, eso básicamente es como yo creo que es lo más relevante acá, pero insisto que tanto en el embarazo como en la lactancia, siempre se va a favorecer lo que va a favorecer al bebé en realidad. Ya la mamá es la que, por eso la mamá tiene que estar bien nutrida y generalmente las mamás adelgazan bastante cuando están amamantando porque tienen un destino importante de su energía a la producción de la leche. Acá tenemos otra condición que es el estrés, ¿no es cierto? O la lesión también, que aquí incluye todo lo que significa intervención médica que implique cirugías, por ejemplo. La cirugía es un estrés muy importante para el organismo. Obviamente, por ejemplo, una fractura también es un importante estrés. Una quemadura también va a ser un estrés importante para el organismo, en que principalmente se van a gatillar una serie de hormonas en que se va a producir por una parte el cortisol, ¿no es cierto? Y el cortisol va a favorecer lo que es la degradación de proteínas y también la liberación de glucosa. Ya va a favorecer todo eso. Además del cortisol, se va a sumar el efecto del glucagón y de las catecolaminas y de las hormonas del crecimiento. Todas estas hormonas lo que hacen es favorecer la degradación del glucógeno y liberar glucosa a la sangre. Por lo tanto, se va a producir un aumento de glucosa en la sangre y eso puede gatillar también una resistencia a la insulina. De hecho, estas hormonas, ¿no es cierto?, lo que es el cortisol y la hormona del crecimiento, disminuyen la afinidad de los receptores de insulina, por lo tanto, producen un grado de resistencia a la insulina. Por lo tanto, en la sangre aumentan notoriamente los niveles de glucosa y también aumentan los niveles de ácidos grasos libres porque se promueve, ¿no es cierto?, la lipólisis también, principalmente por las catecolaminas. Y estos ácidos grasos se van a acumular también en la sangre. A nivel muscular también se va a producir una disminución de glutamina, que la verdad que no está muy claro por qué se produce eso, pero hay una disminución notoria en la glutamina muscular y eso desata lo que es el aumento de degradación de proteínas. Ya se produce un aumento en la degradación de proteínas a nivel muscular.
que es característico en las personas que llevan, por ejemplo, mucho tiempo enfermas, ¿no es cierto? Hay una disminución de peso también por producto de la pérdida de mucha masa muscular que se produce en ese momento. Ahora, el producto de esta degradación de proteína, el músculo va a enviar alanina, ¿no es cierto?, hacia el hígado, donde se va a transformar en glucosa y va a seguir colaborando al aumento de glucosa en la sangre. Y también se produce urea ahí que puede ser eliminada a través de los riñones, pero hay una alta producción de urea además, más de lo que se produce normalmente. Ahora también en estos problemas, cuando hay, ¿no es cierto?, una operación, un proceso de lesión, ¿no es cierto?, una quemadura, hay una serie de factores que se van a producir por las células del sistema inmune, que son los monocitos y linfocitos, que van a generar una serie de interleuquinas que tienen una serie de efectos sobre el metabolismo del organismo. De hecho, están las interleuquinas tipo 1, que producen directamente aumento de la degradación de las proteínas musculares. Ya eso está comprobado. También la interleuquina C va a producir que a nivel del hígado se produzcan unas proteínas que son las proteínas de la fase aguda que se llama, que van a tener también efectos de aumentar procesos, ¿no es cierto?, dentro del organismo, como el factor de necrosis tumoral, que aumenta la lipólisis, por ejemplo, y va a inhibir el ingreso de las VLDL al tejido adiposo. Por lo tanto, se acumula también la grasa acá. Se suprime la síntesis de grasa en el tejido adiposo, se acumulan en la sangre porque no se pueden captar. También este factor de necrosis tumoral inhibe la liberación de insulina, promueve la resistencia a la insulina y aumenta la lipólisis. Entonces, todo eso produce, ¿no es cierto?, que se genere un estado de debilidad en el paciente que lleva durante mucho tiempo un proceso, por ejemplo, de infección o algún fractura que le hace que esté mucho tiempo en condición, ¿no es cierto?, de estrés en una cama ahí, ¿no es cierto?, enfermo, o recuperación larga después de una operación, que gatilla todos estos procesos en que se acelera lo que es la degradación de lípidos y de proteína y la acumulación de glucosa, ya lo que puede gatillar una resistencia a la insulina. Acá tenemos también lo que es la enfermedad hepática, ¿no es cierto?, en que cuando hay, por ejemplo, enfermedades como la cirrosis, ¿no es cierto?, o algún otro tipo de trastorno hepático, hay un trastorno notorio del metabolismo de aminoácidos, principalmente de algunos tipos de aminoácidos, ¿no es cierto?, que se empiezan a acumular, principalmente el mayor problema de utilización de aminoácidos a nivel de este sistema, en que no los puede procesar porque el hígado no está funcionando bien, se empiezan a acumular principalmente aminoácidos de tipo aromáticos. Y estos aminoácidos aromáticos que aumentan, por ejemplo, la tirosina, el triptofano, que son aromáticos, llegan al cerebro y en el cerebro se transforman en neurotransmisores, ellos dan origen normalmente a neurotransmisores, pero en este estado se producen demasiados neurotransmisores, lo que explica un poco lo que es la falla, ¿no es cierto?, que se produce de problemas neurológicos que sufren las personas con enfermedad hepática, porque no pueden procesarse estos aminoácidos aromáticos y se acumulan a nivel del cerebro y gatillan el aumento de neurotransmisores. También, como el hígado es el que forma la urea, se fijan, va a haber un aumento muy grande de amoníaco, que es un compuesto bastante tóxico que puede inducir el coma a la persona que tiene trastornos hepáticos. Tampoco se produce la gluconeogénesis, ya porque eso lo hace también el hígado, ¿no es cierto?, mayoritariamente. Por lo tanto, también disminuye lo que es la glucosa y se produce una hipoglicemia en el enfermo hepático. También otra deficiencia que se va a producir que tiene que ver con un funcionamiento que tiene el hígado, en que el hígado genera unas sustancias que son factores de crecimiento que influyen sobre otros tejidos,
que les permiten desarrollo de crecimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel de tejido muscular, recibe una señal que se genera en el hígado para favorecer el crecimiento. Entonces, como no tenemos este factor de crecimiento que puede generar el hígado, se produce también pérdida importante del tejido muscular. De hecho, se favorece, ¿no es cierto?, lo que es la degradación de proteínas a nivel muscular y hay pérdida de masa notoria a nivel muscular. Aquí tenemos lo que es la enfermedad renal, ¿no es cierto? Ahora, en la enfermedad renal, ¿no es cierto? Aquí va a producirse un acúmulo, ¿no es cierto?, de ciertos tipos de aminoácidos que son metabolizados por el riñón, que son la glutamina, la glicina, la prolina y la citrulina. Al no estar funcionando el riñón, no funcionan estos procesos que permiten metabolizar estos aminoácidos y por lo tanto aumentan. También otro efecto, ¿no es cierto?, que se produce acá es que no se procesan los desechos. Por ejemplo, a nivel muscular, producto de la contracción muscular, se produce la creatinina a partir de la creatinfosfato, y esta creatinina, como el riñón no está funcionando, se empieza a acumular y eso produce un efecto tóxico sobre el organismo. También la urea, que es producida a nivel del hígado, que se envía al riñón, ¿no es cierto?, para su eliminación, tampoco se elimina y por lo tanto se empieza a acumular. Ahora, si existe una dieta muy rica en proteína, todos estos efectos se aceleran, ¿se fijan? Porque la urea se forma a partir del amonio de los aminoácidos, del grupo amino de los aminoácidos, y por lo tanto la persona que es enfermo renal tiene que tener mucho ojo con la cantidad de proteínas que ingiere. Ya no puede consumir grandes cantidades porque le falla después el proceso de eliminación del grupo amino. De hecho, se ha visto, ¿no es cierto?, que en el caso de los enfermos renales, el contenido proteico tiene que basarse principalmente solamente en los aminoácidos esenciales, los que no puede fabricar, porque en el intestino hay unas bacterias que liberan amonio lo transforman en urea, y esa urea puede ser utilizado para formar aminoácidos no esenciales, que son a través de intermediarios del ciclo de Krebs, y por lo tanto puede abastecer de los aminoácidos que necesite este organismo. No es necesario que lo aporte a nivel de la dieta. Acá en la dieta solamente aminoácidos esenciales, y esto el intestino se encarga, las bacterias intestinales se encargan de abastecer de los aminoácidos no esenciales al enfermo renal. Por eso debe ser restringida solo a aminoácidos esenciales, y la dieta tiene mayor contenido de glúcidos en el caso de el enfermo renal. Acá tenemos otra condición que es en el caso de alcoholismo, con un exceso de ingesta de etanol. Ya este etanol, ¿no es cierto?, es procesado en el hígado a través de una serie de reacciones que primero hacen que el etanol se transforme en un compuesto que es el acetaldehído y después se transforma en acetato. En ambas reacciones se va produciendo NADH. Por lo tanto, como hay un exceso de NADH, van a haber una serie de procesos que se van a detener. Por ejemplo, la gluconeogénesis. Ya, por lo tanto, el lactato que produce tanto los eritrocitos como el músculo no es utilizado para generar glucosa a nivel del músculo, a nivel del hígado, y por lo tanto se empieza a acumular en la sangre y puede producir en algún momento una acidosis metabólica. También se inhibe lo que es la oxidación de ácidos grasos, porque hay demasiado NADH y por lo tanto aumenta los triacilglicéridos a nivel del hígado y aumentan los niveles de VLDL también en la sangre. El glicerol tampoco se puede utilizar, ¿no es cierto?, para regenerar la glucosa, la alanina tampoco se puede hacer porque hay exceso de NADH. Disculpen un segundo, chicos.
Acá, ¿no es cierto? Disculpen, aquí tenemos, ¿no es cierto? Lo que les decía, un exceso de, hay exceso de NADH que inhibe la gluconeogénesis y la oxidación de ácidos grasos, y por lo tanto se produce una hipoglicemia, porque no puedo recuperar la glucosa en el fondo, principalmente en ayuno, se produce una hipoglicemia, y hay acumulación de triacilgliceroles hepáticos. Y esa acumulación de triacilgliceroles en el hígado es un paso hacia la cirrosis, de hecho. Ahí también está la acumulación de lactato, hay inhibición también del ciclo de Krebs, porque hay exceso, ¿no es cierto?, de NADH, y eso, las enzimas se acuerdan que eran dependientes de la cantidad de NAD y de NADH que había ahí, por lo tanto, también se inhibe el ciclo de Krebs. Ahora el acetato es metabolizado por este ciclo de Krebs en otros tejidos, no en el hígado, ya porque acá en el hígado no se puede procesar. Ya el acetato, de hecho, que se produce producto del etanol, también puede servir, ¿no es cierto?, como fuente de energía, principalmente al cerebro, porque no tenemos lo que es glucosa durante el ayuno, digamos. También este acetaldehído que se produce en el metabolismo del proceso del etanol puede salir del hígado y pasar a la sangre, y acá se une con proteínas de importancia biológica y genera unos compuestos que se llaman aductos de acetaldehído, que es el acetaldehído unido a proteínas que no van a poder cumplir la función normal que tienen que hacer dentro de la sangre. De hecho, se une a las lipoproteínas, a la hemoglobina, a la albúmina, a las tubulinas, al colágeno, a los citocromos, a las membranas de los glóbulos rojos, también se une a la serotonina y a la dopamina, y por lo tanto afecta todo el funcionamiento de lo que es el sistema sanguíneo, ¿ya? Y también ahí se fijan, se capta neurotransmisores, por lo tanto afecta también el funcionamiento normal del cerebro de la persona que está sometida a altos niveles de etanol. Todas estas cosas además generan en el hígado una respuesta autoinmune. Al producirse estos aductos, desatan una respuesta autoinmune que atacan al hígado, y eso es lo que va a producir la cirrosis. ¿Se fijan? Porque van a ser destruidas también las células del hígado. Aquí tenemos lo que es otra condición, que es la acidosis metabólica, que es la principal el principal órgano que tiene que regular esto es el riñón, ¿ya? Y acá algo que hablamos alguna vez, ¿no es cierto?, cuando hablamos de metabolismo de los aminoácidos, mencionamos algo de esto. En la acidosis metabólica, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que va a tratar de detenerse la síntesis de la urea. ¿Por qué? Porque la urea, ¿no es cierto?, para sintetizarse necesita bicarbonato más el amonio que le está entregando, ¿no es cierto?, la degradación de aminoácidos. Por lo tanto, al quitar el bicarbonato, voy a aumentar la acidosis metabólica. Entonces, el organismo, como compensación, inhibe la formación de urea. Ya la va a inhibir, por lo tanto, el glutamato, en vez de aportar este grupo amino por la glutamato deshidrogenasa, se va a producir, ¿no es cierto?, la glutamina, y la glutamina se va a dirigir a lo que es el riñón, y en el riñón van a estar aumentadas estas enzimas, la glutaminasa, que permite liberar los grupos amino, ¿no es cierto?, y que los elimine a través del riñón. También va a estar aumentada la glutamato deshidrogenasa para degradar también el glutamato, pero a nivel del hígado, y liberar en forma de amonio, que después se puede liberar como amoníaco o como amonio a través de la orina. También está aumentada la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa en este caso, lo que favorece la formación de glucosa también a nivel del riñón. Y la urea está totalmente disminuida porque, insisto, que en este caso, si yo hago urea, ocupo el bicarbonato, y en ese momento necesito el bicarbonato para contrarrestar la acidosis metabólica. Ahí lo mismo, todos los aminoácidos, ¿no es cierto?, se van a derivar hacia lo que es la formación del glutamato para formar la glutamina. A partir del alfa-cetoglutarato le pasan el grupo amino al alfa-cetoglutarato, formo glutamato, formo glutamina y la envío a lo que es la zona del riñón.
para que ahí ocurra la liberación del grupo amino y no acá a nivel del riñón, del hígado, perdón, para no ocupar el bicarbonato. Aquí está básicamente lo mismo, que es el ciclo intercelular de la glutamina en el hígado, en que vamos a tener dos zonas, ¿no es cierto?, en que van a ocurrir distintos eventos, que va a depender, ¿no es cierto?, de que si tenemos alcalosis o acidosis metabólica en el organismo. Por ejemplo, si nosotros estamos a nivel, lo que hablábamos recién, vamos a hablarlo directamente aquí, cuando teníamos en acidosis, va a aumentar la actividad perivenosa, que es esta que está acá, en que básicamente se promueve la síntesis de glutamina para que la glutamina vaya al riñón y de esa manera elimine los grupos amino a través de la glutaminasa en el riñón. Y en el hígado, cuando hay alcalosis metabólica, va a aumentar esta actividad que es la periportal, en que se va a favorecer, ¿no es cierto?, que la glutamina, si hay alcalosis, la glutamina sea degradada por la glutaminasa en el hígado y me libere el grupo amino, que va a transformarse en amonio, y este amonio más el bicarbonato, que está en exceso en una alcalosis, forme, ¿no es cierto?, el carbamil fosfato, y de esa manera se forme la urea. Se fijan que ahí hay una diferencia en cómo se elimina el grupo amino. Si yo estoy en alcalosis metabólica, favorezco la formación de urea, favoreciendo la glutaminasa a nivel del hígado, para formar la urea y utilizar el bicarbonato que está en exceso en una alcalosis. En cambio, cuando hay una acidosis, yo necesito el bicarbonato para contrarrestar esa acidosis, por lo tanto el grupo amino no se libera en forma de urea, sino que se favorece la síntesis de glutamina en el hígado para que en el riñón se degrade por la glutaminasa del riñón y se libere ahí el grupo amino. Y eso es lo que tenía que mostrarles hoy día, ¿ya? Ahí terminamos por lo menos esta parte de este